Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco anda se desmorona, el dolor de la ausencia de Kerem y un bebu copyright que lo necesita drama turco. Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Si eres de los que suspira con cada mirada apasionada, se emociona con cada giro inesperado y llora a moco tendido con cada drama, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tocará la fibra sensible de muchos, el dolor de la ausencia, ese vacío que deja la persona amada, especialmente cuando hay un pequeñito involucrado. Y es que, como bien saben las series turcas, no hay mejor manera de desgarrar corazones que con la combinación de un amor perdido y un bebé que necesita a sus padres. En este vídeo vamos a explorar algunos de los momentos más conmovedores de la televisión turca, esos instantes donde la ausencia de un padre o figura paterna se siente con toda su fuerza, dejando a nuestros personajes femeninos en un mar de lágrimas y desesperación. Así que ponte cómodo, prepara los pañuelos, porque hoy vamos a llorar juntos. Pero antes, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, resúmenes y curiosidades sobre tus series turcas favoritas. ¡Comenzamos! Y bien, vamos directo al grano, o mejor dicho, al drama. El título de este vídeo no es casualidad. Anda se desmorona porque el dolor de la ausencia de Kerem, y ese bebé que necesita a su padre, son el ejemplo perfecto del tema que nos reúne hoy. Y para entender la magnitud de este drama, tenemos que hablar de la serie que lo origina, Senkalkapm, conocida en español como Eda y Serkan, ¿será que es amor? Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, ha conquistado corazones en todo el mundo. Los actores principales, Hande Erçel, quien interpreta a la carismática Eda, y Kerem Bürsin, quien le da vida al frío y calculador Serkan Bolat, son la pareja que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Su química es innegable, su historia de amor es digna de un cuento de hadas moderno, pero como toda buena historia turca, no está exenta de obstáculos y sufrimiento. Y es aquí, en los momentos de dolor y ausencia, donde la serie realmente brilla. La trama gira en torno a un contrato inicial, que poco a poco se va convirtiendo en un amor verdadero, un amor que florece a pesar de las adversidades, y que nos hace creer que quizás, los polos opuestos sí se atraen. Sin embargo, como la vida misma, el amor de Eda y Serkan no es un camino de rosas. Las intrigas familiares, los celos, los malentendidos y, por supuesto, la inesperada aparición de un bebé, ponen a prueba su relación una y otra vez. La ausencia de Kerem, especialmente cuando Eda se enfrenta a la maternidad sola, es desgarradora. La vemos luchar contra el dolor, la tristeza y la incertidumbre de criar a su hijo sin el apoyo de su padre. Y es precisamente en estos momentos donde el personaje de Anda brilla con mayor intensidad, demostrando su talento actoral y la profundidad de sus emociones. La conexión que logra establecer con los espectadores es tal, que todos hemos llorado con ella, hemos sentido su angustia y hemos anhelado el regreso de Kerem. Y es que la serie nos muestra la cruda realidad de lo que implica criar a un hijo sola, la presión social, la falta de apoyo y el peso de la responsabilidad. Senkalkapm nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también nos recuerda que las heridas de la ausencia pueden dejar cicatrices profundas. La química entre Hande y Kerem es innegable, lo que hace que sus escenas juntos sean aún más poderosas y emotivas. Y aunque la serie tiene muchos momentos felices, son los de dolor y ausencia los que realmente se quedan grabados en nuestra memoria. La manera en que Hande transmite la vulnerabilidad y la fortaleza de Eda es simplemente magistral. Ella nos muestra a una mujer que, a pesar de las circunstancias, lucha por su hijo y por su felicidad, una mujer que nos inspira y nos hace creer en el poder del amor. Pero Senkalkapm no es la única serie turca que ha explorado el tema de la ausencia y el dolor de una madre sola. Otra producción que se ha ganado un lugar en nuestro corazón es Kan. Esta serie, que en su adaptación española se llamó Madre, nos narra la historia de Bahar, una joven madre que ha quedado viuda con 2 hijos pequeños. La actriz principal, Özge Özpirinçci, nos regala una interpretación desgarradora de una mujer que lucha por sobrevivir en un mundo que le ha dado la espalda. El personaje de Bahar es un ejemplo de resiliencia y fortaleza. A pesar de las adversidades, ella se levanta cada día para cuidar de sus hijos y darles una vida digna. La serie aborda temas muy duros como la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, pero también nos muestra la importancia de la amistad, la familia y el amor incondicional. La ausencia de Sarp, su esposo, es una constante en la vida de Bahar y sus hijos.
Su recuerdo está presente en cada rincón de su hogar y en cada una de sus acciones. La serie nos muestra el impacto que tiene la pérdida de un padre en los niños, su confusión, su tristeza y su necesidad de amor y protección. Can es una serie que nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y la importancia de apoyar a las mujeres que se enfrentan solas a la maternidad. Los momentos en los que Bahar se derrumba, los momentos en los que las lágrimas le impiden seguir adelante, son momentos que nos dejan sin aliento. La capacidad de Ozge para transmitir el dolor y la desesperación de su personaje es simplemente excepcional. Y es que Can no es una serie para débiles de corazón, es una historia que te sacude, que te hace reflexionar y que te deja con una sensación de tristeza y esperanza al mismo tiempo. La serie también destaca la importancia de la sororidad, de la amistad entre mujeres que se apoyan y se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Las amigas de Bahar se convierten en su familia, en su refugio, en su apoyo incondicional. Y es precisamente esa red de apoyo lo que le permite a Bahar seguir adelante y luchar por el bienestar de sus hijos. La ausencia de Sarp es el motor de la historia, pero también es el catalizador del crecimiento y la transformación de Bahar. La vemos convertirse en una mujer fuerte, independiente y capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Y siguiendo con este hilo de mujeres fuertes enfrentando la ausencia, no podemos dejar de hablar de Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Burcu Biricik y Bahar Duk, nos narra la historia de amor entre dos jóvenes que se ven separados por el destino y el deseo de venganza. La ausencia de Kuzgun, quien se ve obligado a huir tras la muerte de su padre, marca la vida de Dila y la convierte en una mujer atormentada por la duda y la incertidumbre. Burcu Biricik, en el papel de Dila, nos ofrece una interpretación conmovedora de una mujer que lucha por encontrar la verdad y que no se rinde ante la adversidad. La serie tiene un ritmo frenético lleno de giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. La química entre Burcu y Bahar es innegable, lo que hace que sus escenas juntos sean aún más poderosas y memorables. La trama de Kuzgun gira en torno a la venganza y la búsqueda de justicia, pero también nos muestra el poder del amor y la importancia del perdón. La ausencia de Kuzgun deja una profunda herida en el corazón de Dila, quien se ve obligada a madurar y a tomar decisiones difíciles. La serie nos muestra el dolor de la separación y las consecuencias que tiene la venganza en la vida de las personas. Dila se convierte en una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a sus miedos y a los obstáculos que se le presentan en el camino. Su lucha por encontrar a Kuzgun y descubrir la verdad es lo que impulsa la historia y mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Kuzgun es una serie que nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la distancia. La manera en que la serie explora los sentimientos de pérdida, tristeza y esperanza es simplemente magistral. La actuación de Burcu es impecable, transmitiendo a la perfección las contradicciones internas de su personaje. Y aunque la serie tiene momentos de gran intensidad emocional, también hay espacio para la ternura y el humor, lo que la convierte en una producción muy equilibrada y entretenida. Finalmente, para completar esta selección de series turcas que exploran la ausencia y el dolor de la maternidad, tenemos An. Esta adaptación turca de la serie japonesa del mismo nombre, nos cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que decide llevarse con ella a una de sus alumnas, Melek, quien sufre maltrato en su hogar. Can Sudere, en el papel de Zeynep, nos ofrece una interpretación magistral de una mujer que se debate entre el deber y el amor incondicional. La serie explora el tema del maltrato infantil y la importancia de la protección de los niños. Melek, interpretada por la talentosa Beren GKYLDZ, es un personaje que conmueve a todos con su inocencia y su valentía. La ausencia de una figura paterna en la vida de Melek y la falta de cariño y atención por parte de su madre biológica hacen que la relación que construye con Zeynep sea aún más especial y conmovedora. La serie nos muestra la importancia de la empatía, la compasión y el amor incondicional. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo, protegiéndola y cuidándola de todo mal. An es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor y la protección de los niños. La actuación de Cansu y Beren es excepcional, transmitiendo a la perfección la conexión especial que existe entre sus personajes. La serie nos muestra el dolor del maltrato infantil, pero también nos da una luz de esperanza al mostrarnos el poder del amor y la bondad. La manera en que Zeynep se sacrifica por Melek es un ejemplo de generosidad y amor incondicional. Y es precisamente esa conexión tan especial entre las dos protagonistas lo que hace que la serie sea tan conmovedora y memorable. An nos enseña que la familia no siempre es de sangre,
que a veces el amor puede crear lazos más fuertes que los lazos biológicos. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos explorado algunas de las series turcas que mejor representan el dolor de la ausencia y la lucha de una madre sola. Hemos visto cómo Anda, Bahar, Dila y Zeynep, cada una a su manera, han enfrentado la adversidad con valentía y determinación. Y aunque cada una de estas historias tiene sus propios matices, todas comparten un mismo hilo conductor, el amor incondicional de una madre por sus hijos. Estas series nos recuerdan que el camino de la maternidad no siempre es fácil, pero también nos muestran que el amor es la fuerza más poderosa que existe. La ausencia, ya sea por pérdida, separación o abandono, deja una herida profunda, pero también puede ser el catalizador de la transformación y el crecimiento personal. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya emocionado tanto como a mí. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión, ¿qué series de este vídeo te han gustado más? ¿Hay alguna otra serie turca que creas que encaja con el tema de hoy? Déjame tus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones y hasta la próxima, amantes de las series turcas. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse al canal.